Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un conflicto histórico muy importante, que es la Guerra de Vietnam. Pero intentaremos platicarlo de una forma divertida, donde podamos comprender y reflexionar mejor sobre todo lo que abarca este conflicto. Sí, porque muchas veces vemos la historia como fechas y datos, pero en realidad son historias humanas, decisiones políticas y consecuencias reales. Y este conflicto es perfecto para eso, porque mezcla la ideología, la guerra, las protestas sociales y muchas consecuencias que siguen hasta hoy. Además, seguro han escuchado algo sobre Vietnam, pero hoy vamos a entender bien qué pasó y por qué fue tan importante. Primero hay que irnos un poco atrás, ya que Vietnam era una colonia francesa, lo que significaba que no era un país independiente. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países comenzaron a buscar su independencia, incluyendo Vietnam. Aquí aparece Ho Chi Minh, quien lideraba un movimiento para liberar el país, pero con una ideología comunista. Y después de pelear contra Francia, Vietnam logra dividirse en dos partes, el norte y el sur. El problema es que cada parte tenía ideas muy diferentes. El norte era comunista, mientras que el sur tenía un sistema más capitalista y era apoyado por Estados Unidos. Y esto ya no era solamente un problema local, ya que estaba ya dentro de la Guerra Fría. O sea, básicamente era una competencia entre el comunismo, liderado por la Unión Soviética, y el capitalismo, liderado por Estados Unidos. Y a Estados Unidos le dio miedo de que si Vietnam se volvía comunista, otros países también lo harían. A esto se le llamaba efecto dominó. Entonces, desde ahí ya vemos que esta guerra no era solo Vietnam, sino que era parte de algo mucho más grande. Cuando empieza la guerra, Estados Unidos decide intervenir directamente para apoyar al sur. Pero lo interesante es que no fue una guerra convencional. El norte y el Viet Cong usaban técnicas de guerrilla. O sea, no peleaban cara a cara todo el tiempo. En su lugar hacían emboscadas, ataques sorpresa y se escondían en los túneles. Imagínense lo difícil que era para los soldados estadounidenses pelear en la selva sin saber de dónde vendría el ataque o qué podría suceder. Además, el clima era extremo, calor, humedad, lluvias, todo esto jugaba en contra. Y aunque Estados Unidos tenía más tecnología, eso no siempre funcionaba con ese tipo de terreno. Hubo ataques muy fuertes, como los bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte. Y algo que fue muy impactante es el uso de químicos como el agente naranja, que dañó tanto el ambiente como a la salud de las personas. Otra cosa muy importante es que en esta guerra fue la primera que se transmitió ampliamente por televisión. Sí, y la gente veía imágenes reales de lo que estaba pasando, lo cual generó mucha polémica. Y así comenzaron las protestas en Estados Unidos, sobre todo de los jóvenes que estaban en contra de la guerra. Muchos no entendían por qué tenían que ir a pelear por un país tan lejano. Incluso hubo movimientos pacifistas muy fuertes que cambiaron la opinión pública. Y eso presionó al gobierno para reconsiderar su participación. Después de años y años de conflicto, Estados Unidos decide retirarse en 1973. Y fue en 1975 que Vietnam del Norte gana y el país se unifica bajo un gobierno comunista. Sin embargo, el costo fue enorme. Se estima que murieron millones de personas. Además, el país quedó devastado, infraestructura destruida, campos contaminados y muchas familias afectadas. Y tales consecuencias no fueron solo para Vietnam. Porque en Estados Unidos la guerra provocó una gran crisis social. La gente perdió confianza en su gobierno, especialmente porque sentían que no les decían toda la verdad. También hubo muchos soldados que regresaron con problemas emocionales y psicológicos. Es lo que hoy en día conocemos como el estrés postraumático. Además, esta guerra cambió la forma en que Estados Unidos participa en conflictos internacionales. Se volvió más cuidadoso al intervenir en otros países. Siento que la guerra de Vietnam nos enseña que las decisiones políticas pueden afectar a millones de personas
Y no fue solo una guerra entre dos territorios, sino más bien un conflicto influido por intereses internacionales. Me impacta cómo es que muchos civiles fueron los más afectados sin tener control sobre lo que pasaba y nada de lo que sucedía a su alrededor. También me hace pensar en cómo el poder no siempre significa pues tener la razón, y además demuestra que la guerra deja consecuencias que duran a generaciones. Creo que es importante aprender de estos errores para no repetirlos y entender que la paz debería de ser siempre la prioridad. Para mí este conflicto refleja mucho lo que fue la Guerra Fría. Más que ayudar, las potencias buscaban imponer sus ideologías. Eso hizo que el problema creciera y se volviera más violento. Me llama la atención de cómo la sociedad empezó a cuestionar a su propio gobierno. Creo que eso demuestra el poder de la opinión pública. También me hace reflexionar sobre la importancia de informarse bien y no aceptar todo sin analizar lo que realmente está pasando. A mí me impresiona mucho el impacto humano de la guerra. No solo fueron pérdidas materiales, sino emocionales y psicológicos. Muchos soldados regresaron con traumas que afectaron sus vidas, y en Vietnam las consecuencias siguen presentes, incluso hoy. Eso demuestra que las guerras no terminan cuando dejen de pelear. También pienso que la historia nos ayuda a entender el presente y a valorar más la estabilidad y la paz. Yo creo que una de las cosas más importantes es cómo la magnitud de esta guerra cambió la forma de ver los conflictos. La gente se empezó a cuestionar si de verdad valía la pena intervenir en otros países. También se dejó en evidencia que la tecnología no siempre garantiza el triunfo. Me parece demasiado fuerte cómo los medios influyeron en la percepción de la guerra. Eso cambió la relación entre el gobierno y la sociedad. Creo que debemos aprender a analizar críticamente lo que vemos y reflexionar sobre cómo evitar conflictos similares en el futuro. Oigan, ya que entendimos todo lo del contexto de la guerra de Vietnam, quiero lanzar una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente fue una guerra necesaria o que se pudo haber evitado? Yo siento que desde la perspectiva de Estados Unidos sí parecía necesaria. O sea, estaban en plena Guerra Fría y tenían miedo de que el comunismo se expandiera. Si dejaban que Vietnam del Norte ganara fácilmente, tal vez otros países seguirían en el mismo camino. Entonces, para ellos era como detener algo más grande. No digo que esté bien, pero entiendo por qué pensaban así. Yo no estoy tan de acuerdo, siento que sí fue evitable, porque al final era un conflicto interno de Vietnam. La intervención extranjera fue lo que hizo mucho más grande y violento. Además, muchas decisiones se tomaron por medio y no por soluciones reales. En lugar de buscar diálogo, se fueron directo a la guerra, y eso terminó afectando a millones de personas que ni siquiera tenían poder de decisión. Yo creo que está en un punto medio. Tal vez al inicio sí parecía necesaria desde una perspectiva política, pero pues la verdad es que no se midieron las consecuencias. O sea, una cosa es intervenir y otra es mantener una guerra durante demasiados años. Siento que en algún momento ya era claro que no estaba funcionando. Y ahí es donde pienso que se volvió totalmente evitable el continuar. Como que no supieron en qué momento detenerse. Eso que dices está interesante porque también influye mucho cómo es que los gobiernos toman las decisiones, ¿no? A veces se enfocan más en demostrar, pues, poder que en realmente resolver el problema. Y aquí parece que eso pasó mucho. Sí, y además había presión política interna. Si el gobierno se retiraba rápido, podía verse como una derrota. Entonces también era como una cuestión de imagen. Pero ¿vale la pena seguir una guerra solo por la imagen? O sea, sabiendo todo el daño que estaba causando, ahí es donde yo siento que definitivamente era evitable. También creo que esta guerra nos deja una lección importante. Muchas guerras no empiezan porque sean necesarias, sino por el miedo, el poder o las ideologías. Y cuando eso pasa, las consecuencias suelen ser mucho más graves de lo que deberían. Entonces podríamos decir que depende de la perspectiva. O sea, para algunos fue una decisión estratégica, por así decirlo, pero en la práctica terminó siendo una guerra con consecuencias enormes
y eso nos hace cuestionar si realmente valió la pena. Exactamente, porque al final, aunque haya justificaciones políticas, el impacto humano siempre es lo más importante. Y en este caso, ese impacto fue demasiado alto. Y por eso es importante analizar estos temas y no ver la historia como algo lejano. ¿Y ustedes que nos escuchan, creen que fue realmente necesario o evitable? Para la realización de este podcast sobre la guerra de Vietnam, nos basamos en diversas fuentes confiables de información histórica. Entre ellas son el artículo de la Enciclopedia Británica, que proporciona información general sobre el conflicto, contenido educativo del BBC, especialmente en temas relacionados con la Guerra Fría, material de History Channel, que explica los acontecimientos y consecuencias de la guerra, información de libros de historia contemporánea y recursos escolares, y conocimientos generales que adquirimos en clase. Estas fuentes nos ayudaron a comprender mejor el contexto, desarrollo y consecuencias de este conflicto histórico. Y bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado esta forma más relajada de hablar de la historia. Y que ahora entiendan mejor qué fue la guerra de Vietnam y por qué es tan importante. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos.